La apariencia de sus rostros testifican contra ellos, porque como Sodoma publican sus pecados, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amonotarán mal para sí. Me voy a ir al otro capítulo y versículo. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no tan solo lo hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Pareciera ser que estos dos escritos fueron publicados hace una semana. Pareciera ser que cuando leemos el contenido de estos dos versículos, salieron esta mañana en primera plana en el periódico, o en una revista, o en una publicación de las plataformas de las redes. Pero ciertamente Isaías capítulo 3 versículo 9 fue escrito hace más de 2800 años. Y Romano capítulo 1 versículo 32 fue escrito hace 2000 años atrás. En Isaías 3:9, el profeta está notificándole al pueblo de Israel, pueblo que estaba practicando el pecado de una manera tan cruel, que el profeta se traslada hacia los tiempos de Sodoma y Gomorra y les dice: porque como Sodoma publican sus pecados. Los sodomitas, una de las formas de ellos publicar sus pecados era que se subían en la azotea de sus casas y desde allí ellos anunciaban sus pecados. Era tan común el pecado en esas dos ciudades que ya no tenían vergüenza y que ya no había forma de cómo disimularlos, de cómo disimular el pecado, porque se veía hasta en sus rostros. Y aquí en Romanos capítulo 1 versículo 32 está diciendo que no tan solo la practican ellos, pero que practican ¿qué? Que no tan solo practican el pecado ellos, sino que se complacen viendo y escuchando a otros practicar el pecado. ¿Y acaso eso no es lo que está pasando en este tiempo? Vemos las redes sociales, como la gente publica sus pecados, como la gente no disimula sus pecados, de manera que fuera y se escucha como si fuera algo normal. Usted escucha en las redes sociales cómo las mujeres se expresan, cómo los hombres se expresan, lo que hicieron anoche, lo que hicieron esta semana, que estafaron a fulano, que engañaron a fulano,
publican sus pecados, porque ya el pecado está en un nivel tan alto que ya el pecado es común. El pecado es normal en esta sociedad caída. Y no tan solo se complacen en pecar, sino que viendo a otros y escuchando a otros, también se complacen, también se lo aplauden. Y los medios de comunicación aplauden el pecado. Entonces las Escrituras no están hablando en todos los tiempos. Allá en Sodoma no está hablando. Aquí en Isaías no está hablando. Aquí en los Romanos no está hablando. Y hoy en siglo XXI también no está hablando. La misma situación pecaminosa. Pero Dios envió juicio en contra de Sodoma. Dios envió juicio en contra de Israel. Sodoma fue destruida, fue quemada. Israel fue llevado cautivo a Babilonia por 70 años. ¿Y sabes qué? Nosotros en este siglo, en esta generación, el juicio de Dios se va a activar. Amados, el juicio de Dios se va a activar. Y solo aquellos que tengan su alma afligida, como la tenía Lot, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 8, dice que Lot afligía su alma, viendo y escuchando las barbaridades de los sodomitas. Pero Dios los salvó, Dios los rescató, porque en medio de esta sociedad caída, en medio de esta sociedad sodomista, hay hombres y mujeres que se mantienen íntegros en santidad, y que Dios, cuando se activen las trompetas, no se olvidará de ellos. Estamos pasando por una situación difícil, porque estamos viviendo en Sodoma, donde lo malo es bueno y donde lo bueno es malo. Aquí se aplaude la vagamundería, aquí se aplaude las iniquidades, y se publica el pecado y se le da estatuilla al pecado. Aquí se le da estatuilla al pecado. El artista urbano que manda a la sociedad a prostituirse, que manda a los jóvenes a consumir sustancias químicas, que manda a los jóvenes a atracar y a buscar dinero de la manera más ilícita, aquí y en otros países le dan estatuillas. Los presidentes lo elogian. Bellas Artes lo premia.